Muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Celis, docente investigador de la Universidad Santo Tomás, de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación y del grupo GCAETS. Vengo a hablar sobre la maduración y el efecto de la edad relativa como variables muy importantes para poder entender a los jóvenes. Primero que todo, pues explicar que la maduración es un proceso y maduro es un estado. En la parte izquierda podemos encontrar tres eh, chicas de 12 años que físicamente se ven totalmente diferentes y que nos ponen a pensar cómo tal vez la edad cronológica de una persona mm, durante la adolescencia de pronto no es la mejor opción pues para controlar toda la parte morfológica o funcional de la persona, teniendo en cuenta que tienen cuerpos totalmente diferentes. Podemos tener una persona de 12 años que está en prepubertad, una persona de 12 años que está en pubertad y una persona de 12 años que ya se podría encontrar en pospubertad. Y esta situación, no solo morfológica, también afecta funcionalmente, como se pueden ver en los cuadros del lado derecho. Si yo clasifico las personas según el grado de maduración, voy a encontrar diferentes resultados, como ejemplo motor en este momento sobre la dinamometría manual y sobre la fuerza de empuje. Y finalmente, pues encontramos una comparación de scores de fuerza en chicas según la edad de 12 a 15 años que están premenarca o posmenarca. Por tanto, pues afecta bastante en la funcionalidad del cuerpo. Básicamente la maduración se puede evaluar de cuatro formas distintas: por edad esquelética, por maduración sexual y por maduración somática. La maduración dentaria, que también es una forma de evaluar, no es muy común o utilizada pues para estudios del movimiento del cuerpo humano. La maduración somática está relacionada con las curvas de crecimiento y al lado derecho pues se encuentra la más común de la forma de evaluarla, es encontrando el pico de velocidad de crecimiento. El pico de velocidad de crecimiento es el momento de máximo crecimiento en centímetros por año durante la edad de la adolescencia, que se define para chicas entre 9 y 14 años y entre chicos, para chicos entre 12 y 17 años. Ubicar este punto exacto del pico de velocidad de crecimiento es la forma en la que nosotros podemos llegar a encontrar si la curva de crecimiento de las personas viene dentro de una etapa normal o viene atrasado en maduración o adelantado en maduración, para clasificar y poder hacer estudios de control de maduración en toda la parte estructural o funcional. La maduración sexual, pues conocemos a Tanner, que tiene diferentes escalas, y la maduración esquelética, que básicamente la denominamos en Colombia por métodos de carpogramas, que tiene tres diferentes formas de análisis de la radiografía. El primer estudio que quiero presentar en cuanto a esta temática se llama Edad esquelética y rendimiento anaeróbico con una población de jugadores de tenis femenino de Colombia. La idea inicial es describir el rendimiento anaeróbico según la maduración medida por esqueleto. La muestra fueron 38 mujeres jugadoras de tenis entre 11,4 años más o menos, o una desviación estándar de 1,1, focalizado en la edad donde es más usual el pico de velocidad de crecimiento en las chicas. El método utilizado fue por análisis de radiografías de la mano izquierda usando el método Tanner-Whithouse 2, que es uno de los diferentes métodos de análisis de la radiografía. Se hizo una evaluación antropométrica básica de altura, peso y masa grasa, y se tomaron unas pruebas físicas en campo de 5 metros, 10 metros, agilidad, salto, velocidad de servicio y capacidad de repetir sprints, aparte de lanzamientos de balón medicinal de diferentes formas. Como resultados, nosotros podemos encontrar, haciendo ya una clasificación de las personas que encontramos atrasadas, normomaturas o adelantadas según el análisis de la radiografía, por un análisis de varianza ANOVA, donde comparamos pues las diferentes variables teniendo en cuenta las tres opciones de atrasado, normomaduro o adelantado en maduración, donde encontramos que esqueléticamente pues hay una diferencia importante, a pesar de que las edades cronológicas son muy similares en las tres poblaciones, pues ya esqueléticamente o biológicamente encontramos unas diferencias interesantes.
Las personas atrasadas en maduración tienen en promedio una edad biológica de 10 años. Las normomaduras pues corresponden mucho a la edad cronológica, pero ya las adelantadas en maduración pues biológicamente tienen un cuerpo adelantado a su edad cronológica, encontrando pues unas diferencias interesantes a nivel morfológico como es la altura, el peso y la masa grasa, y en capacidades físicas relacionadas con el lanzamiento de balón medicinal, la capacidad de repetir sprints y la velocidad de servicio. El segundo estudio que quiero presentar tiene que ver con agilidad y la capacidad de repetir sprints, teniendo en cuenta la maduración somática. Acá básicamente pues hacemos esa comparación del pico de velocidad de crecimiento con dos pruebas, una que es de agilidad y la otra la capacidad de repetir sprints. Participaron 62 jugadores de tenis, donde 30 son hombres y 32 son mujeres. Y básicamente nosotros encontramos que cuando medimos el pico de velocidad de crecimiento, para diferentes variables, pues podemos entender que el peso y la estatura se ven afectados en una clasificación de tardía y normomaduros, teniendo en cuenta que no hubo adelantados en maduración. Pero en mujeres hay una diferencia interesante en cuanto al peso y la estatura, en hombres en cuanto a la masa grasa y en la parte funcional, en hombres se ve representado en la velocidad de repetir sprints. Como último estudio relacionados con la maduración, encontramos pues las características de jugadores de fútbol, donde tomamos una muestra de 58 jugadores de fútbol en edades juveniles, que es el momento adecuado para el pico de velocidad de crecimiento. Comparamos el pico de velocidad de crecimiento con diferentes pruebas físicas, en este caso lanzamiento de balón medicinal, la velocidad de pateo, carreras lineales cortas, agilidad y repetición de sprints, donde si nos focalizamos en este cuadro de múltiples correlaciones, encontramos que el pico de velocidad de crecimiento, pues de alguna u otra forma, describe muy bien las diferentes capacidades físicas y se relaciona muy fuerte con ellos. Para terminar, pues el efecto de la edad relativa. El efecto de la edad relativa es la distribución de edades de las personas en la fecha de nacimiento, teniendo en cuenta que los niños que nacen en enero y febrero y marzo tienen una tendencia a ser más grandes y más fuertes que las personas que nacen en la última parte del año. Podríamos decir que una persona que yo comparo que nació en enero comparada con una persona que nació en diciembre, pues tiene diferencias morfológicas y funcionales también. Por eso es importante tener, digamos, que una edad muy precisa y decimal a la hora de hacer estudios con jóvenes. Este efecto ha sido estudiado en diferentes deportes, en diferentes momentos, a nivel antropométrico y a nivel funcional, determinando que el chi cuadrado puede llegar a ser una herramienta muy interesante estadística para entender este fenómeno. En cuanto al tenis, hay 6 estudios fundamentales muy fuertes. Aquí nosotros tomamos en este estudio, queríamos saber si existe el Relative Age Effect en jugadores de tenis colombianos y en la posible relación que tiene con el rendimiento deportivo. Se tomaron 71 jugadores profesionales, 83 jugadores internacionales junior, 1972 jugadores de tenis del ranking nacional y toda la población colombiana que ha nacido en las edades del tenis junior para poder hacer la comparación. Estos datos de fechas de nacimiento fueron tomados de las páginas oficiales tanto del tenis profesional femenino como masculino, de la Federación Internacional de Tenis, de la Federación Colombiana de Tenis y de la base de datos del DANE, que es el ente oficial en Colombia para tomar esto. Si comparo los nacidos en la primera parte del año versus los segundos nacidos en año, encontramos que tanto los hombres y las mujeres del tenis profesional, más del 50% nacieron en la primera parte del año. Lo mismo pasa también en el tenis junior y lo mismo pasa en el ranking nacional, excepto las mujeres, que se acerca mucho a la población colombiana que no practica deporte. Sin embargo, en esta gráfica número 2 se ve muy bien el efecto de la edad relativa en el tenis colombiano, donde el 48.4% de los hombres y el 48.3% de las mujeres, que comprende entre las edades de 10 a 18 años, nacen dentro de la primera parte del año, pero ya las niñas que llegan al ranking supera el 50%, si es el top 50,
aún más, y si es el top 10 de los mejores jugadores, aún sigue aumentando. En este cuadro se puede entender de mejor manera, teniendo en cuenta que en la parte inferior está el porcentaje, bueno, el número y después el porcentaje de los nacidos por año, eh, por trimestres del año, donde pues el primer trimestre tiene que ver de enero a marzo y el último trimestre tiene que ser de octubre a diciembre. Y podemos decir pues que en el total de los participantes, en este caso son hombres, esos porcentajes demuestran que hay de alguna u otra forma una relación muy grande, teniendo pues valores significativos hacia que el top 10, el top 50 y los niños rankeados en el sistema nacional pues tienen unas diferencias muy interesantes, porque los porcentajes difieren bastante. 35% del top 10 ha nacido en la primera parte del año y solo un 10% en la última parte del año. Eso es lo que nos muestra esta tabla de comparación. En mujeres pues no se encontró lo mismo. En conclusión podemos hablar que pues este estudio nos muestra que existe el Relative Age Effect o el efecto de la edad relativa en los jugadores de tenis colombianos. Eh, y esto pues da información muy importante para la identificación del talento, el sistema competitivo y los procesos de entrenamiento con jóvenes. Como conclusión general, quiero decir que la maduración y el efecto de la edad relativa son variables que deben ser tomadas en cuenta, porque afectan la antropometría de los resultados funcionales o las características funcionales que pueden llegar a tener los adolescentes de toda índole, ya sea fisiológica, funcional, morfológica. Muchísimas gracias por su atención.